Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales de Llave de David y estamos felices de estar juntos nuevamente, escuchando las Santas Escrituras. Oremos a nuestro Padre, al Altísimo, para que su amado Hijo nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión de su sagrada palabra. El tema de hoy se titula El Mesías es el objetivo hacia el cual nos guía la ley. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 10:4 que dice: porque el fin de la ley es Yahshua, para justicia a todo aquel que cree. La palabra griega telos, fin, puede traducirse de diversas formas según el contexto. Puede significar resultado final o destino definitivo, u objetivo o propósito de algo, en lo que puede significar cumplimiento, lo cual implicaría que el Mesías cumple todos los requisitos de la ley o propósito, dando a entender que el Mesías es el objetivo hacia el cual nos guía la ley. La posibilidad de traducir telos como objetivo es aún más evidente en la epístola donde Pablo escribe en 1 Timoteo 1:5 con la misma palabra original, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Como vemos aquí, la traducción de la palabra griega telos es directamente propósito. Pero, ¿cómo saber cuál es la traducción apropiada de telos? En Romanos 10:4, una de las reglas fundamentales para estudiar la Biblia de una manera objetiva es dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas. En este caso, lo más correcto es estudiar otros pasajes donde Pablo se refiere a la ley para conocer su postura respecto al tema. En Romanos 7:7 es un buen ejemplo de la perspectiva del apóstol. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Claramente, Pablo tenía la convicción de que la ley de Yahweh, compilada en los 10 mandamientos, seguía siendo aquella que definía el pecado para los creyentes del Nuevo Testamento. Existen muchas otras escrituras que nos comprueban que el apóstol tenía un gran respeto por la ley de Yahweh y que definitivamente no dudaba de su vigencia. En Romanos 7:12 escribió: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, las palabras de Pablo en Romanos 10:4 evidentemente implican que el Mesías es el objetivo o propósito de la ley, no que el Mesías abolió la ley de Yahweh. Lamentablemente, las palabras de Pablo han sido tergiversadas aún desde que el Nuevo Testamento fue escrito, lo cual no ha cambiado en la actualidad. Es por esto que el apóstol de Yahshua escribe en 2 de Pedro 3:15-16 lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Creador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Al seguir escudriñando las escrituras nos damos cuenta que de acuerdo al contexto, el apóstol Pablo del mismo tema nos enseña que el Mesías es la meta o propósito de la ley. Leemos en Gálatas 3:24 que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley moral, los 10 mandamientos, fue dada por Yahweh para conducir a los hombres al Mesías, pues les revela sus pecados y por lo tanto su necesidad de ser limpiados de ellos. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Yahweh, estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Yahweh, pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley del Eterno. El primer paso hacia la reconciliación con Yahweh es la convicción del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador
reconoce serlo, por la gran norma de justicia que el Eterno dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley receta al hombre sus pecados. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio del Mesías puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante el Altísimo cuya ley transgredió, y tener fe en el Mesías y en su sacrificio expiatorio. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con el Padre, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. La gloria del Mesías es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres se transforman a la semejanza divina, se hacen participantes de la naturaleza divina y se asemejan más y más a su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Yahweh hasta que alcanzan la perfección. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.